Panteón de Agripa. Se trata del edificio religioso, entre paréntesis templo, más importante de época romana, situado en Roma. El templo es el edificio religioso. Este tipo de edificio adquiere rasgos etruscos, pero en lo esencial se asemeja mucho al templo griego. Su finalidad sigue siendo la misma, morada de los dioses. El Panteón de Agripa fue mandado a construir por Agripa en el año 27 a.C., pero reformado en el 120 después de Cristo por Adriano. Nos ha llegado casi intacto. Desde el exterior no se aprecia la magnitud del templo, que sin embargo en su interior se muestra majestuoso. Es un templo de planta circular, pero se presenta un pórtico de planta rectangular que nos tapa las características del mismo. En el pórtico se aprecia 8 primeras columnas de grandes dimensiones, más de 12 metros. Más de 12 metros de altura, que le da el carácter de pronaos. Esta pronaos presenta la típica fachada de los templos con tímpanos, arquitrabe, friso, techo a agua, pero lo grandioso es su interior. Presenta una planta circular grandiosa y sencilla. Su diámetro y altura son de 43 metros, ambos de 43 metros. Es la mayor cúpula de la antigüedad que hace al fiel o al espectador verse empequeñecido. En su parte interior existe un gran tambor que es lo que sostiene realmente a la enorme cúpula. Este enorme tambor presenta huecos aprovechadas como si de capillas se tratasen, en las que existen dos columnas corridas que sostienen la parte superior del tambor. Se alternan con esos huecos pequeñas hornacinas. Estas están también delimitadas con pilastras con capiteles corintios. Sobre ellas arquitrabes, frisos, cornisas, pero formando parte del tambor que se sobreeleva, alternando grandes hornacinas con casetones. Termina la función del tambor con la cúpula con un juego de cornisas. La cúpula es de grandes dimensiones y por lo tanto muy pesada, cubriendo la totalidad del templo de la naos. El equilibrio y perdurabilidad de la obra se aseguró por el procedimiento de aligerar la construcción todo lo posible sin reducir la resistencia de la estructura. En el muro que forma el tambor de la cela se practicaron capillas y hornacinas que redujeron el peso. Toda la obra se estrecha a medida que progresa en altura. En las zonas más bajas se incorporaron al hormigón los materiales pétreos más pesados y resistentes a la compresión, mientras que en las zonas superiores influyen otros más ligeros y porosos. En algunos puntos se aligeró la obra mediante la incorporación de ánforas cerámicas en el mortero. Los casetones de la bóveda de media naranja permiten reducir el peso sin debilitar la cubierta. Las capillas y casetones facilitan el secado de las enormes cantidades de hormigón empleadas. En el centro de la cúpula hay un gran óculo. Hay un gran óculo que permite la claridad y servía para la salida de humos. Este templo se levantó a todos los dioses, por lo que fue el más concurrido y famoso de Roma, pero su gran aportación a la historia del arte es que rompió el concepto religioso griego-romano, pues incita al intimismo religioso, ya que no solo servía como morada de los dioses, sino también para la celebración de cultos. La luz que entra por el óculo
juega con los colores de las paredes, ocres, verdes y blancos, y con los mármoles del suelo, con formas de cuadrados y círculos de colores vivos. La relación entre el aspecto interior y el exterior es casi opuesta. Al contrario de los templos griegos, los romanos centran su esplendor decorativo en el interior, no en el exterior, de forma que el exterior del Panteón es austero, sencillo y con materiales no muy nobles. En cambio, el interior está cargado de riqueza en materiales, mármoles y decoración. En cuanto a su relación con el entorno, es el centro de la plaza de la Rotonda, que es como se le llamaba al Panteón, y ya lo era cuando se creó. Por tanto, todo se organiza a su alrededor. En un principio tenía parte de función propagandística de Agripa y del emperador Augusto, pero luego ya pasó a dedicarse al culto de los dioses. El Panteón de Agripa pertenece a la serie de construcciones que se proyectó en el 25 a.C. en lo que se conocía como Campo de Marte. Está previsto que se dedicase por un lado a ensalzar la grandeza del Imperio Romano a través del propio Agripa y del emperador Augusto, y por otro lado al culto de los dioses protectores de la gens, G-E-N-S, Julia. Marte, Venus y Julio César divinizado. Posteriormente, con Adriano no aparece ninguna inscripción que diga que él fue quien lo mandó a construir, como tenía por costumbre, a diferencia de sus predecesores, y lo destinó al culto del Panteón romano. Por último, hay que decir que el Panteón ha influido enormemente en la arquitectura posterior. Su cúpula no se había conseguido superar hasta hace relativamente poco, por sus dimensiones y su carencia de clave. Así, las grandes cúpulas como el Duomo de Florencia, San Pedro del Vaticano, Miguel Ángel, así las grandes cúpulas como el Duomo de Florencia, entre paréntesis, Brunelleschi, P-R-U-N-E-L-L-E-S-C-H-I, cierro paréntesis, San Pedro del Vaticano, Miguel Ángel, San Pedro de Londres, W-R-E-N, se inspiran en ella, pero no la llegan a alcanzar, y también influye mucho en las construcciones norteamericanas. Rotonda de la Universidad de Virginia de Thomas Jefferson. Incluso el cine se inspira en él, como se ve en la última escena de Ágora, de Amenábar, en la que la cúpula del edificio se inspira en la del Panteón.